Lado que ya en el estudio, el ingeniero Fernando Benalcázar, él es ex viceministro de Minas, con quien vamos a conversar precisamente sobre este tema, ¿no? Vea, la energía eléctrica está afectando y uno de los anuncios que se hicieron es que por parte del presidente de la República es que las mineras de las que se decía, de las que se estaba entregando la energía eléctrica a un costo realmente inferior a lo que se vende inclusive al sector residencial, a 5 centavos, 8 centavos era más o menos el costo de la energía eléctrica para las grandes mineras, pues se suspendía esta especie de subsidio, no sé cómo se puede calificar, y las mineras entraban en otra situación, e inclusive las grandes mineras pues iban a entregar 80 megavatios que estaban utilizando una de las mineras que es la de Mirador, me parece, si no estoy equivocado. La otra no sabemos qué es lo que si le van a ajustar la tarifa o cómo es lo que va a operar. Pero bueno, hablemos con el experto en este sentido. Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿Qué nos Osvaldo. puede comentar al respecto de la situación? Le veo realmente muy pesimista, no sé. Es que la situación del país mismo está así, ¿no? Por el tema de los cortes de energía eléctrica. Más que pesimista, yo creo que estamos preocupados como el resto de ecuatorianos y como todo el empresariado que se ha expresado ya y ha puesto sobre la mesa que el impacto económico de estos apagones es sumamente fuerte. Se ha cuantificado ya en varias centenas de millones, superando los 1.000 millones, y tiene en definitiva un impacto económico fuerte a lo largo del año. Veremos ya los resultados en los próximos 2 o 3 meses. Claro, el país no va a crecer, pues no. Esto ha sido un golpe contundente. Es imposible. Un golpe contundente. Y voy a focalizarme en el sector para el cual usted me invitó que vengamos a conversar un poquito, que es el sector minero a escala industrial. El sector minero a escala industrial enfrenta una situación peculiar tras el anuncio del presidente el lunes de la semana pasada, en donde específicamente él decía que las mineras reciben un subsidio y que ese subsidio, junto con la nueva ministra encargada de Energía y Minas, habían decidido cortarlo. Yo creo que es importante ir aclarando un poco de conceptos. Existe una tarifa definida en el pliego tarifario que define la Agencia de Regulación y Control Eléctrico. Eso normalmente se da en el mes de octubre, finales de octubre, comienzos de noviembre, para ser aplicado en el año siguiente. Uh-huh. Es decir, en noviembre del 23 se definió las tarifas para el 24. En esas tarifas se define un grupo específicamente asociado para lo que se llaman alto voltaje 2 y por ende grandes consumidores. En ese grupo están 5 empresas: Petroecuador, 2 empresas de aceros, la empresa minera Mirador y la empresa minera o las minas Mirador y la mina Fruta del Norte, con las respectivas empresas propietarias de los proyectos. ¿Qué sucede ahí? Lo que usted dijo en la introducción es absolutamente cierto, y esa es una percepción que genera ese entender de que hay un subsidio. Entiéndase que subsidio es que el Estado cubre ciertos costos para facilitar al beneficiario final, y en este caso la tarifa industrial para los AB2, alto voltaje 2, está en efecto en el rango de 5.43 a 8.14 centavos por kilovatio hora. Y comparativamente con el común de los corrientes, de usted, su papá, mi hermano, mis amigos, todos los familiares que tenemos en residencial, el mínimo está en 9.1 y el máximo está en 68.14. ¿A qué se refiere eso? 68.12, perdón. Las personas que cuanto más consumen energía, más se paga. Más pagan por kilovatio hora. Y las personas que tienen muy limitado el consumo de energía pagan. Hay un subsidio cruzado inclusive, ¿no? Claro. En este caso que contempla que paguen más los que cubran esta tarifa, los que más consumen. Entonces ahí se puede ver que ni la tarifa más baja residencial, la de 9.1, se iguala con los 8.14. Claro. Entonces es una cuestión. Las mineras estaban recibiendo energía barata, digamos, en este caso. Eso hay que entender un poquito. Alguna vez en este mismo programa y aquí con usted conversábamos que hablemos puntualmente de las mineras. Y haciendo un paralelo, puede ser que suceda esto con las otras 3 empresas de esta categoría. Tienen que incurrir en gastos fuertes de infraestructura requeridos para poder conectarse al Sistema Nacional Interconectado por contrato.
por definición contractual. Tanto en el 2012 la una, cuanto en el 2016 la otra firmaron sus contratos y debían proveer una línea de alto voltaje, una línea de transmisión que viene desde la SUAY, desde Taday, hasta Morona, Santiago, Bomboiza, y de Bomboiza irse respectivamente a cada mina en donde hay que construir una subestación. Esto tenía 132 kilómetros de longitud. Fue un proyecto costoso de 56 millones, de los cuales 22 pagó la una mina y 34 pagó la otra mina. Y con eso ellos logran conectarse al Sistema Nacional Interconectado. ¿Por qué tenían que conectarse al Sistema Nacional Interconectado? Y aquí es muy importante que la audiencia entienda. El contrato de cada una de ellas, y vamos a hacerlo segregadamente para entender y no mezclar las cosas. En el caso de Fruta del Norte, establece claramente desde el 2016 que será el Estado el que provee el servicio público de energía para la mina. ¿Eso es con Ecuacorrientes? No, eso es específicamente con Fruta del Norte, con la empresa Aurelian Landingold. El contrato dice eso. También ese contrato establece que si alguna vez la tarifa llegase a superar los 10 centavos por kilovatio hora, el contrato define un factor de corrección por el impacto económico que el costo superior a 10 centavos por kilovatio hora podría tener en la economía del contrato. Eso está claro para el caso de la mina Fruta del Norte. Para el caso de la mina de Ecuacorriente, la mina Mirador, el contrato también establece 3 condiciones. La primera establece que 5 años, a lo largo de 5 años después de construida esta línea de transmisión, que va de noviembre del 2019 a noviembre del 2024, el Estado proveerá la energía. Y aquí viene el diferenciador. O cuando se haya construido el proyecto hidroeléctrico Hidrocruz, cosa que no ha sucedido. En el 2012 se establece que hasta el 2015 tendrían su propia central hidroeléctrica. 2015 llegó, no se ha hecho nada y es entendible porque recién comenzaban construcción 2015, de mina. Pero ya estamos en 2024. Claro, comenzaban construcción de mina, tenían otras cosas más importantes en que focalizarse y de alguna vez se justifica que no se ha hecho en su momento. Además, ellos tenían energía que les provee el Estado y energía a precio módico. Claro, las dos empresas han tenido la energía 5 centavos. En las tarifas que estamos hablando. Sí, pero con la diferencia de que en este caso Ecuacorrientes tenía que haber construido una hidroeléctrica. Correcto, y ahí venía el segundo punto. El segundo punto del acuerdo dice claramente que en caso de que la central no abastezca y no tengan ellos capacidad para cubrir toda su demanda de energía, se conectarán al Sistema Nacional Interconectado y el Estado proveerá otro incentivo. Y el tercero es que haya trato igualitario si es que llegasen a haber otras empresas, otras mineras industriales. Recuérdense que eso se firmó en el 2012. En ese rato no había ningún otro contrato industrial, de minería industrial. El siguiente se firma en el 2016. Habría un trato igualitario entre ellos. Esto es algo que sí hay que poner sobre el tapete porque en el 2017 es la primera vez que, de acuerdo al contrato, tienen el Plan General de Trabajo e Inversiones en su anexo B, en donde se indican los compromisos del 2012. En el 2017, por primera vez, le manifiestan al ministro Javier Córdoba que no planean construir la central hidroeléctrica. Queda eso en el limbo y ratifican después en el 2020, en una segunda misiva al ministro René Ortiz, octubre del 2020, que en su Plan General de Trabajo e Inversión no van a construir eso. Pero de aquí hay... Pero estarían incumpliendo con el contrato. Correcto, pues, porque el contrato no ha habido sido... ninguna modificación. No ha habido ninguna modificatoria formal del contrato, excepto una que hubo en julio del 2019, estrictamente asociada con temas de garantías para que la mina pueda arrancar producción. Y usted recordará que en julio del 2019 arrancó, pocas semanas después de que se hizo la única adenda hasta la fecha existente, que es la adenda número 1, donde se hizo estas modificaciones. Para el resto de cosas, el contrato establece claramente que para cuando se quiera hacer cualquier modificatoria debe haber un acuerdo de las partes. Y ese acuerdo de las partes es vinculante a través de adendas. Eso no ha sucedido, pese que también hay que ser transparentes. En el 23 llegaron a acuerdos con el gobierno, los representantes del gobierno de Guillermo Lasso, con respecto a hacer modificatorias, y se pone ahí sí, en ese acuerdo, en el acta de las partes, que se eliminaría el anexo I del contrato,
¿Qué es el anexo I del contrato? El anexo de I del contrato es donde se detalla lo que le acabo de comentar a usted, las 3 condiciones de la provisión de energía. Entonces, esto es algo que al momento está Es decir, vigente. que en este momento habría la intencionalidad de eliminar este tema de la construcción de la hidroeléctrica. Hay la intencionalidad y está un acuerdo de las partes. Puntualmente, cuando se quiere hacer una modificatoria, se designa una comisión del gobierno y una comisión de la empresa. Y después de varios procesos de negociación, llegan a firmar lo que se llama acta de terminación de negociación de la segunda adenda. Y eso lo firman en julio del 23. Y en esa acta establecen eliminar estas condiciones, lo cual es admirable, especialmente si leemos en el acta, entre varios puntos. Del punto 4 es muy claro decir, primerito eliminemos el anexo I. Eliminar el anexo I es eliminar todos los acuerdos que tenían con respecto a la construcción y a la energía. Entonces, eso es algo que a mí me llama la atención, que si hay un acta, ¿por qué a la fecha? A julio del 23. ¿Por qué en su momento, cuando el ministro de turno, Fernando Santos Alvite, estaba todavía en funciones, y de julio a noviembre, faltan 4 meses, no firmaron? ¿Por qué no firmaron el acuerdo entre la empresa y el Estado ecuatoriano representado por el ministro? Y de igual manera, yo pregunto y cuestiono, ¿por qué este gobierno actual, que ha tenido ya 4 viceministros de Minas, el segundo, en agosto, dio declaraciones públicas, me acuerdo en la plataforma Primicias, donde él indicaba que esta adenda no se iba a firmar porque tenía algunos puntos técnicos y legales que revisarse? ¿Por qué? Porque yo creo que es una decisión muy grave coger y decir en un contrato en donde originalmente se establecía $216 millones de inversión para la construcción del proyecto hidroeléctrico y decir ya no lo construimos más. Claro. Y no hay un respaldo. No, pero lo más admirable es que haya funcionarios ecuatorianos que estén tratando de que esto se dé, pues. Yo comparto eso. ¿Cómo puede ser posible si hay un acuerdo, hay un contrato en el que se dice simplemente cumpla y punto? El momento de las negociaciones, después de estas 5 o 6 sesiones, habrán existido justificaciones, razones por las cuales se llegó a considerar aquello. Pero en ese proceso, mi estimado Osvaldo, a mí me llama la atención sustancialmente cómo en ese proceso, antes de julio del 23, en abril, a lo largo de abril, se emite un informe contundente del Viceministerio de Electricidad en contestación a una pregunta del Viceministerio de Minas con respecto al proyecto hidroeléctrico Santa Cruz, en donde blanco y negro le dice que hasta diciembre del 24 podrán cubrir el compromiso de proveer energía. A partir de enero del 25 definitivamente no, señores. Es vital que tengan su fuente de provisión de energía y el proyecto se construya. Pese a que hay eso, y de manera contradictoria a lo sucedido en el 2015, 2017 y 2020, la empresa, específicamente el 29 de mayo del 2023, pide por escrito al viceministro de Energía, tras una introducción, diciéndole que si ellos ahora están procesando 60,000 toneladas por día, van a subir a 140,000 en la expansión de su mina, han identificado que la única forma es ellos abasteciéndose de su propia energía. Y en la carta le dice puntualmente, y me van a permitir que lea, con estos antecedentes me permito informar a usted nuestro interés de continuar con los trámites pertinentes para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Santa Cruz, ubicado en la provincia de Morona Chinchipe, Cantón El Pangui. Contradictoriamente, la propia empresa en mayo les dice esto y explíqueme por qué firman un acta un mes y medio después diciendo no se necesita. Esto es lo que se tiene que aclarar. Pues, tiene que aclararse en ese aspecto. ¿Y en qué condiciones está? ¿Se va a firmar, no se va a firmar? ¿O se le va a exigir a la empresa que cumpla con el contrato original? La ministra, el día martes pasado, en una entrevista, ella comentó que en las próximas horas se iba a desconectar la mina. Desconectar quiere decir dejar de ejercer esa demanda de 87 megas, fueron las palabras de la señora ministra. En efecto, la mina está sin actividad desde el día jueves, no está en molienda, no está produciendo, no tiene ese consumo de energía y se ha limitado estrictamente a lo básico operacional, no de producción, sino 2 megas es lo que están consumiendo al momento. Eso es un impacto justo en la parte introductoria que usted decía.
donde se ha parado la producción y eso tendrá un impacto Ya. al final del año. Entonces, está parada la producción de la mina Mirador En este instante, en este momento, en efecto. a raíz de lo que se pidió, de que devuelvan o Que dejen de consumir, que sería dejen la de palabra. consumir los 80 megas. Ujú, así Están es. consumiendo 2. Y aquí es importante resaltar, la mina Fruta del Norte ha hecho público que ellos tienen una tarifa a través de sus voceros, una tarifa promedio de 7 centavos por kilovatio hora, y también que ellos están con la mitad de su demanda de energía al momento autogenerada, se provee a través de equipos básicos de generación. Y aquí para que la audiencia nos entienda, no hay ningún proyecto, ni petrolero, ni minero, ni de gran escala industrial, que no tenga un respaldo de la energía básica. Es decir, si yo tengo una planta de plásticos, cuando yo hice mi diseño de mi planta, debo pensar que como es una operación continua de 24 horas al día, 7 días a la semana, debo tener una generación que me permita a mí dar continuidad de lo estrictamente necesario y no llegar al punto de parar la producción. Entonces, eso es algo concebido. Todas las empresas en el mundo a nivel industrial tienen su respaldo. Oiga, pero en este momento, al estar parada la producción de la mina Mirador, se supone entonces hay un impacto también en la parte económica, porque el país recibe regalías de lo que producen, pues. El país recibe regalías, el país recibe impuestos, del país algunos ecuatorianos, bastantes, trabajan en la mina. Entonces sí tiene un impacto económico el hecho de que una operación continua, que el año pasado estuvo en el rango aproximadamente de 1.100 millones de dólares en exportaciones de material mineralizado o de minerales, suspenda producción a lo largo de algunos días. Debo entender que la empresa debe estar buscando el mecanismo de minimizar la demora, la suspensión, pero es absolutamente evidente, en términos generales y más allá de que hablemos de las dos minas a escala industrial, hay un impacto fortísimo en la producción en general en el país, en todos los sectores. ¿Qué pasa con la otra minera? ¿La tarifa se mantiene? No sabemos, porque la ministra en esa misma entrevista hizo un anuncio y la revisé y volví a escuchar la entrevista de Radio Democracia. Ella anuncia que han dividido o que van a dividir la categoría AB2 en AB2A y AB2B. Y en AB2B caerían las dos empresas mineras de escala industrial. Y el único comentario que puedo hacer yo es, cualquier decisión que ellos tomen debe ser de carácter técnico, económico y legal y ejecutado por la Agencia de Regulación y Control Eléctrico, que es la experta y la especialista en definir el pliego tarifario, y podrán justificar cualquier cambio. Es obvio que hubo un impacto tan fuerte que horas después la agencia públicamente emitió un boletín de prensa en el que decía, tranquilidad, las tarifas no se van a alterar, las tarifas eléctricas y el pliego tarifario no se altera ni afecta a nadie, excepto en el sector minero e industrial por pedido del señor presidente. Palabras menos, palabras más, fue así. Entonces, vamos a ver, ha pasado una semana. Hoy día justo va a ser una semana, hoy día se completa el 7º día. La agencia debería ya pronunciarse con una tarifa y ahí sabremos a dónde o a qué nivel sube el kilovatio hora para el sector industrial minero. Es una incógnita entonces. Estamos en ese stand-by, en esperar de ver qué sucede. ¿Se someterá también la otra minera en este caso, si es que se sube la tarifa? ¿Qué puede pasar si es que en el contrato no está establecido estos temas? No. De incrementarse la tarifa. Como le decía, en el caso puntual de la mina Fruta del Norte, de Aurelian Landin Gold, es muy claro, está previsto que si llegase a superar los 10 centavos por kilovatio hora, en el contrato, en la sección respectiva de factores de ajuste económico, establece, palabras menos, palabras más, que si supera los 10 centavos, el Estado ecuatoriano y la empresa llegarán a un acuerdo para la compensación inmediata, lo antes posible, por parte del Estado ecuatoriano en el impacto económico que tenga su contrato. Y es lógico. Usted hace un modelo económico bajo ciertas condiciones, cuando termina su estudio de factibilidad, hace el análisis de los rangos en los cuales usted puede manejar cierto tipo de gastos y las inversiones se ven justificadas y no comprometidas. Entonces, personalmente creo que en el caso de la mina Mirador
el de la mina Fruta del Norte, el contrato contempla y está de alguna manera establecido las partes cómo manejarían una situación si superase los 10 centavos por kilovatio hora. En el caso de Mina Mirador, la situación de ellos es completamente diferente y tendrá muy que delicada. construir su central hidroeléctrica. Y yo sí estaría como habían sentado anticipado, ¿no? en un puesto de ministro, definitivamente pediría explicaciones qué está pasando y exigir adelante el compromiso. Que se construya. Porque hay otro factor importantísimo. Como han habido estas sendas comunicaciones contradictorias, también un año después de firmar el contrato, en abril del 2013, se firma el contrato de inversión con el ministerio respectivo. En el contrato de inversión se establece que la mina tiene planeado invertir en la vida del proyecto 2.014 millones de dólares, pero también se establece que parte de eso son los 216 para la construcción del proyecto hidroeléctrico Santa Cruz. Y ese contrato de inversión sigue vigente, no se ha alterado una coma ni un punto. Entonces ese es otro factor que el Estado tiene a su favor para la exigencia respectiva. Ahora, estas circunstancias por las que está atravesando el país, el tema de la energía eléctrica, Fernando, y lo que conlleva estos temas de los contratos y toda esa cuestión, los ajustes y lo que se tiene que también exigir, ¿cuánto van a afectar para el resto de la producción de quienes están invirtiendo en el sector minero en este caso? Okay, yo creo que es una lección aprendida para todos los que están llegando en el sector minero. Al momento hay 2 proyectos en camino a entrar en producción en los próximos 2-3 años. El proyecto Curipamba, el Domo, en la provincia de Bolívar, y el proyecto La Plata en la provincia de Cotopaxi. Los 2 son de mediana escala, no son de escala industrial, no caen en esta categoría de la revisión de las tarifas AB2. Pero 100% seguro de que ellos en el diseño de su proyecto cuentan con un respaldo de fuentes propias de energía, de autogeneración. Y si no me engaño, la mina, puntualmente la mina La Plata hizo público la semana pasada, en medio de estas preocupaciones, que ellos tenían ya diseñado contar con 10 megas, porque es una mina de menor escala a una industrial, por eso están en la categoría de mediana minería, y además ellos se manejan bajo un concepto diferente. Solo a nivel de minería industrial se firman contratos de explotación minera, donde tenemos las cosas blanco y negro, y por la envergadura de inversiones, por el tipo de impacto ambiental, social que traen estos proyectos, que es muchísimo mayor que los proyectos menores o de pequeña o mediana minería. Entonces creo que están cubiertos, creo que la lección aprendida es hay que prever y hay que invertir proactivamente. Y para el resto, por ejemplo, para quienes, empresas que están interesadas en venir acá al país, es normal. ¿Cuán atractivo se vuelve en este caso ya el mercado? Con todos los problemas que tiene en este momento el país para hacer minería a gran escala, minería responsable, Fernando. El problema principal que el Ecuador tiene y se ha mantenido, y no logramos romper esas barreras internas creadas al mantenerse el Ecuador como un país triple I. Siempre lo digo, es un país triple I porque la inestabilidad, la incertidumbre siempre presentes. Y en el tema de inversión es vital la seguridad jurídica. Entonces, si tenemos inseguridad jurídica, que es lo que se puede generar por circunstancias que no solo tienen que ver con el sector minero, puede ser con el sector en general industrial o el sector extractivo en general, como fue el caso del ITT. Yo, si fuera un inversionista que estoy afuera, me preguntaría si son los ecuatorianos capaces de dispararse a los 2 pies, autodispararse y parar el proyecto de desarrollo minero más joven y más prometedor que tiene el país mediante una consulta popular. Todo puede pasar en ese país. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones en las cuales se toman decisiones que afectan a grupos industriales serios y grandes, en este caso extranjeros, sí generan o contribuyen a la inseguridad jurídica y a la percepción evidente que el país mantiene esa inseguridad jurídica vigente. Y eso afecta en todo lado, ¿no? Afecta en todo. Para el tema de la inversión, y que tanto pedimos que lleguen los capitales acá al país, y por estas circunstancias realmente hay estas
esa resistencia quizás para llegar a invertir en el Ecuador? Cualquier inversionista analiza los riesgos del país. Y en el sector minero existen destinos vecinos que se tornan mucho más atractivos y en donde la inversión extranjera sigue en rangos sumamente mayores a los que hay en el Ecuador, como es el caso de Perú y Colombia. En estos dos países el sector minero ha crecido sustancialmente en los últimos 5 años, a diferencia del Ecuador, que en los últimos año y medio, 2 años, ha perdido algunos jugadores importantes de las ligas mayores mineras que han estado en el país y se han ido. Pero por otro lado también hay que reconocer que las empresas mineras más grandes del mundo saben que la inestabilidad, la incertidumbre es parte de estos entornos de negocios y en este año se hicieron públicas firmas de contratos de exploración con la empresa nacional minera por parte de una de las empresas más grandes del mundo, está entre las 3 mayores del mundo, que aterriza en el Ecuador para actividades de exploración. Entonces, es saber jugar a nivel de los grandes actores en estos entornos, porque no solo sucede en el Ecuador problemas de inestabilidad, han sucedido en el pasado en países como Perú, como Chile, y el tiempo lo comprueba, que tarde o temprano hay que encontrar una estabilidad, y creo que es lo que están buscando al momento en este gobierno que le tocó enfrentar la situación de los apagones y que tiene un impacto muy fuerte, pero no es exclusivamente echarle la culpa al gobierno de turno. Le tocó, así como le tocó el tema del ITT, la consulta del ITT no fue en este gobierno, pero se pudo haber vuelto a preguntar en la consulta del gobierno. No sé hasta qué punto sea tan fácil. Si fuese tan fácil ya lo hubieran intentado. No, pero es cuestión de ponerle la pregunta y que califique la Corte. Es todo un proceso. No se olvide que había 1 millón de firmas de respaldo cuando solicitaron esto del ITT. No soy un experto en esos temas. 1 millón de firmas no tiene nada que ver con los 13 millones de ecuatorianos que pueden pronunciarse al respecto. Bueno, pero son situaciones que en definitiva tienen que irse dilucidando en este momento. Fernando, agradecido por su presencia, muy amable. Muchas gracias, siempre las órdenes. Gracias al ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, aquí a través de Radio Noticias La Poderosa. Vamos a hacer un paréntesis.